¿Te has preguntado cómo algo tan simple como la levadura puede ayudarnos a entender el crecimiento de poblaciones o en cómo funcionan los antibióticos? Pues bien, en este video te vamos a enseñar el modelo de la tasa de crecimiento de levadura y por qué es fundamental en numerosos campos como la biotecnología, la microbiología industrial, la producción de alimentos y bebidas fermentadas. El comprender cómo crece este microorganismo permite optimizar procesos como la fermentación y maximizar y controlar la calidad del producto. Los nombres de los integrantes del equipo son Alejandra, Kenai y Rosario. El planteamiento del problema es una ecuación que calcule la población de levadura que crece a razón proporcional del número de estas células presentes en el tiempo. Pudimos observar que después de 6 minutos con 50 segundos, la muestra de levadura ha alcanzado un volumen de 150 mililitros. Inicialmente, el volumen de la muestra era de 100 mililitros y logramos observar que el volumen máximo alcanzado fue de 250 mililitros. Nuestro objetivo es determinar el tiempo en el que se alcanzará el volumen máximo e ir observando diversos intervalos de volumen. En este experimento utilizamos dos tipos de crecimiento, el exponencial y el logístico. El crecimiento exponencial es un tipo de crecimiento muy rápido, en el que la cantidad aumenta cada vez más rápido a medida que pasa el tiempo. En este caso, la levadura es un hongo unicelular, es decir, una célula madre crea una hija y así se multiplican. Ahora imagina que tienes una célula de levadura que se divide en 2 cada hora. En el tiempo cero hay una bacteria. A la hora tienes 2 bacterias. A las 2 horas tienes 4 bacterias. Y así sucesivamente. Y así poco a poco se van duplicándose. En poco tiempo hay miles y millones. Eso es el crecimiento exponencial. En este experimento se utilizó este crecimiento exponencial cuando tenemos que modular las primeras etapas, que es cuando tenemos muchos nutrientes, no hay competencia y las condiciones son ideales. Por ejemplo, hay una temperatura adecuada y humedad. Cuando tenemos todo esto, tenemos una reproducción rápida. Pero este crecimiento no es infinito. Cuando se acaban los recursos, entonces el crecimiento se frena o mueren las células. A esto se le llama fase estacionaria. Es ahí donde entra el crecimiento logístico, que es un tipo de crecimiento que empieza de forma rápida, como el exponencial, pero luego se desacelera y se detiene cuando alcanza los límites del ambiente, como la comida, el espacio o el agua, o en este caso, la masa de levadura. En este experimento se usó para modelar el crecimiento completo, que incluye cómo empieza a faltar los nutrientes, cómo empieza el aumento de un límite natural de población, que se podría decir que es la capacidad de carga. En este caso es la capacidad de lo que se puede expandir la masa. Entonces tenemos que al principio el experimento crece rápido, pero luego el crecimiento se frena, que es el crecimiento exponencial. De ahí es donde entra el modelo logístico, donde ayuda a predecir cuándo y en qué punto se estabiliza la población, o en qué punto frena, que sería en qué tiempo se frena. A continuación podemos observar cómo se comportan las gráficas. Por ejemplo, en la exponencial es un modelo que supone que no hay límites. En este caso, las células se reproducen, sus hijas se reproducen y se reproducen sin fin. Por eso es que la curva cada vez sube más y sin detenerse. Y en la logística es una gráfica que sube y luego se aplana o se queda constante. Esto es porque los recursos son limitados, o en la vida real los recursos son limitados en una industria. Cuando la comida se acaba, se llena el espacio, falta de oxígeno, aumentan los desechos y un sinfín de cosas. Pero el punto es que se mantiene constante o que muere o se para el crecimiento o la producción. En este caso se utilizó cuando la masa dejó de crecer porque llega un tiempo en el que ya no tiene nutrientes, en el que ya no puede tomar más oxígeno y se detiene. Algunos de los materiales que usamos son, por ejemplo, 100 mililitros de agua tibia, que esto va a servir para crear la mezcla líquida. Son 5 mililitros o podría ser una cucharada de levadura seca instantánea.
y 5 mililitros o una cucharada de azúcar, que es el alimento para la levadura. En este experimento se empleó una taza medidora para medir el volumen de crecimiento de la levadura. Las levaduras crecen en un medio con nutrientes, por lo que al inicio hay pocos organismos y abundantes recursos. Debido a esto, la levadura necesita de cierto tiempo para absorber estos recursos, lo cual podemos observar a los 3 minutos y 50 segundos, un crecimiento de 125 mililitros. Esto nos indica que los recursos se están consumiendo. A los 5 minutos y 30 segundos alcanzó los 148 mililitros. Pasando a los 6 minutos y 50 segundos, el crecimiento llegó a 150 mililitros. En la siguiente diapositiva muestra el momento entre los minutos 8 y 10. Se observa un crecimiento más lento. Esto nos sugiere que la levadura empieza a llegar a un punto de saturación. La burbuja que se forma arriba es una señal de que la fermentación está activa. Esto sucede porque la levadura, al consumir los azúcares disponibles, produce dióxido de carbono, lo cual forma las burbujas en la fase de transición hacia la saturación en el modelo logístico. La velocidad de crecimiento disminuye porque se han consumido buena parte de los nutrientes y hay competencia por los espacios. En este modelo se estudia el crecimiento de una población de levaduras. Para facilitar la medición, se relacionó el crecimiento poblacional, P, con el volumen en mililitros de la solución de levadura. Se parte de una ecuación diferencial que describe este crecimiento de forma limitada, es decir, considerando que hay una capacidad máxima K, que la población no puede superar. Esta se lee como la derivada de P con respecto a T, que nuestra variable T viene siendo el tiempo. Aquí R es la tasa de crecimiento y K es la capacidad máxima o límite poblacional. Finalmente, esta expresión se simplifica como derivada de P con respecto a T igual a R por P, que multiplica a 1 menos P sobre K. Para resolver esta ecuación diferencial usamos el método de separación de variables. Separamos la variable P a un lado de la ecuación y el tiempo al otro para poder integrar. Ahora integramos ambos lados de la ecuación. Para hacerlo necesitamos descomponer la fracción del lado izquierdo. El resultado de esta integración es integral de 1 sobre P diferencial de P menos K, que multiplica a la integral de 1 sobre P cuadrada diferencial de P, igual a integral de R diferencial de T. Al integrar obtenemos el logaritmo natural de P más K sobre P igual a RT más C. Aquí C es la constante de integración. Finalmente, reorganizamos los términos para obtener una expresión general del modelo logístico. Esta quedaría como P más Euler a la K sobre P igual a C, que multiplica a Euler elevada a la RT. Esta ecuación relaciona directamente el volumen de levadura con el tiempo T, la tasa de crecimiento R y la capacidad máxima K. Ahora que tenemos la ecuación general del modelo, el siguiente paso es encontrar el valor de la constante C, usando condiciones iniciales del experimento. Según los datos experimentales, sabemos que cuando el tiempo es 0, es decir, T igual a 0, el volumen de la levadura es P igual a 100. Además, se nos da que K es igual a 225, que es la capacidad máxima que puede alcanzar la población. Sustituimos estos valores en la ecuación general y recordamos que Euler a la 0 es igual a 1, así que el lado derecho se convierte simplemente en C. Resolviendo esta expresión con calculadora, obtenemos que C es igual a 109.4877. Ese es el valor de la constante que ajusta el modelo a nuestras condiciones iniciales. Entonces, la ecuación general, ya con C sustituido, quedaría como P más Euler a la 225 sobre P igual a 109.4877, que multiplica a Euler a la R por T.
Con esta ecuación podemos modelar el crecimiento de la levadura a lo largo del tiempo y predecir su comportamiento. En los cálculos, para poder calcular el crecimiento, tenemos que despejar R de la ecuación. Entonces nos quedaría una ecuación que es R igual al logaritmo, que quiere decir el crecimiento en cómo surge en una función exponencial o cómo se comporta, que multiplica a P, que tenemos que es el volumen de 150, más el Euler elevado a la 225 entre P. El Euler nada más representa una parte del crecimiento y los 225 es un cálculo obtenido anteriormente, que es como una constante para nosotros que nos sirve. Menos logaritmo de multiplicado por 109, que el 109 nada más es una referencia de base. Todo esto dividido por el tiempo, que son 410 segundos. Hacemos el cálculo y nos da que la tasa de crecimiento por segundo es aproximadamente de 8.39 por 10 a la menos 4. Queremos calcular el tiempo que tarda la levadura en alcanzar un volumen P. Esto es útil, por ejemplo, para saber cuánto tiempo se necesita en un proceso de fermentación, en este caso la levadura. ¿Qué significa cada parte? La P es el volumen final que queremos alcanzar, ese valor pues lo puedes decidir tú. El logaritmo natural se usa porque el crecimiento de la levadura puede seguir una función exponencial. El Euler a la 225 entre P representa una parte del modelo matemático que describe cómo crece la levadura. El número 225 es una constante obtenida experimentalmente anteriormente. El 109.4877 es el valor de la constante que sirve como punto de referencia en el modelo. El 8.3967 por 10 a la menos 4 es una constante que convierte toda la expresión en una unidad de tiempo, por ejemplo minutos o segundos dependiendo del experimento o qué valores le quieran dar ustedes al tiempo. Y por lo tanto esta ecuación nos sirve para determinar el tiempo que tarda la levadura en crecer hasta el volumen que nosotros seleccionamos. Aquí podemos ver una tabla con 3 columnas: volumen en mililitros, tiempo obtenido para la ecuación diferencial en segundos y el tiempo medido experimentalmente también en segundos. A medida que el volumen incrementa, podemos observar cómo también aumenta el tiempo, tanto en el modelo matemático como en la experimentación. Aunque no son exactamente iguales, los valores están bastante cercanos, lo cual es una buena señal de consistencia. En la gráfica del modelo matemático se muestra una relación creciente entre volumen y tiempo. Los puntos se distribuyen de manera regular, lo que indica una tendencia clara y predecible. En la gráfica de la experimentación presenta una tendencia muy similar a la anterior. Los datos muestran cierta variedad propia de cualquier experimento real, pero el comportamiento general es el mismo. En conclusión, aunque la ecuación del crecimiento logístico representa la tasa de crecimiento poblacional, el aumento en el volumen de la muestra acuosa de levadura es solo una estimación del crecimiento real determinado por el número de células. Medir el volumen con precisión es difícil debido a la irregularidad de la mezcla. A pesar de esto, el modelo matemático logró representar adecuadamente el comportamiento experimental, demostrando su viabilidad como referencia.